A mí un verdadero placer y privilegio tener la oportunidad de presentar a ustedes a una de las mejores investigadoras que tenemos en el Instituto de Física, la doctora Mariana Vargas Magaña. Déjenme decirles un poco acerca del trabajo que ella ha hecho desde hace algunos años. Como muchos de los jóvenes que están aquí, ella hizo su licenciatura en la UNAM y en la Facultad de Ciencias. Ella estuvo aquí hasta el 2007, cuando realizó una tesis con el doctor Rubén Alfaro aquí en el Instituto de Física, básicamente diseñando un detector Cherenkov que sería como el papá de lo que es hoy HAWC. Entonces ella trabajó allá en el site de HAWC. Se puede decir que ella fue una de las iniciadoras de este gran proyecto. Después se fue a la Universidad de París 11, no sé, en donde hizo una maestría de un año, del 2007 al 2008, en el grupo de partículas nucleares, astropartículas y cosmología, para después continuar con sus estudios en París 7, del 2008 al 2012. Es una de las comunidades de los datos que nos va a platicar en el laboratorio de astropartículas, volviéndose experta en estudios de cosmología observacional y particularmente en el estudio de la formación de grandes estructuras. Después de eso, ella hizo un postdoc en el Centro McWilliam de la Carnegie Cosmological Mellon University, McWilliam Center for Cosmology, ¿verdad? De la Carnegie Mellon University en Pittsburgh, en Estados Unidos. Trabajando en post, pero además participó en los primeros esfuerzos de DESI, donde continúa trabajando hasta el momento, y a partir del 2015, afortunadamente, fue contratada aquí en el Instituto de Física. Sigue trabajando ahora en eVoS, en VOS, como nos va a presentar todavía con cierta información de ahí, en DESI. Básicamente ella está buscando respuestas en estas oscilaciones acústicas de bariones para tratar de describir nuestro universo. Yo creo que una de las cosas más interesantes de este trabajo que nos va a presentar es que las personas no sabían explorar estas oscilaciones acústicas de bariones más que para energía oscura, pero ella nos va a platicar que se pueden emplear mucho más lejos. Entonces me gustaría que le diéramos una calurosa bienvenida a Mariana en el día de su cumpleaños, por cierto. Además, o sea que pórtense bien conmigo. Bueno, pues muchas gracias por esa maravillosa presentación. Me encanta escucharla. Un poquito muy bien presentada. Y pues gracias también, Saúl, por la iniciativa de organizar esto, porque fue realmente tu idea organizar este coloquio. Como Saúl acaba de decir, la idea de este seminario es platicarles de un trabajo que recientemente publicamos, un grupo de colaboradores y yo. Este es la primera medición de neutrinos en el espectro de oscilaciones acústicas de bariones. La idea de este seminario es realmente platicarles un poco de este trabajo para que lo conozcan. El título del trabajo es un poquitito más técnico, pero claramente estamos diciendo lo mismo. Lo que realmente les voy a presentar el día de hoy es la medición de un corrimiento, de un desfasamiento que medimos en el espectro de oscilaciones acústicas de bariones, y este desfasamiento está asociado a los neutrinos reliquia. Eso es lo que les vamos a presentar el día de hoy, les voy a presentar el día de hoy. Este es el equipo que trabajamos en este trabajo, y antes de empezar a hablar del trabajo, voy a hacer como dos preliminares que no tienen realmente que ver con el trabajo. Primero es decirles, es un trabajo colaborativo, eso me interesa mucho pasar el mensaje. Es muy bonito colaborar, entonces esta fue una colaboración de 8 personas. Aquí tienen a los 8 colaboradores. Los separé un poquito como categorizando. De este lado tenemos como el equipo teórico y este es el equipo observacional. Entonces es una colaboración exitosa entre teóricos y observacionales que nos llevaron a hacer esta importante investigación. Pues no voy a ir con cada uno de ellos, ya verán los autores, pero bueno, ese era el primer mensaje. El segundo mensaje, el tema de esta investigación toca a la física de neutrinos, y también este era otro mensaje que quería pasar. La física de neutrinos es un claro ejemplo de un tema de investigación multidisciplinario que combina expertise de diferentes dominios.
Tenemos por un lado la cosmología, que se combina con la astrofísica y la física de partículas. Entonces se requiere realmente la expertise de diferentes personas para poder aprender de física de neutrinos. Bueno, con estos dos preámbulos voy a presentarles directamente cuál es el menú para el día de hoy. Lo que tengo preparado son 3 bloques. Generalmente suelo preparar 3 bloques por alguna extraña razón. El primer bloque tiene que ver con una introducción muy rápida a la cosmología, con un particular énfasis en los neutrinos. En el segundo bloque me voy a concentrar en un fenómeno que se llama oscilaciones acústicas, que es de donde estamos viendo toda esta fenomenología tan rica. Y en el tercer bloque ya me voy a dedicar justamente a la medición de este desfasamiento, como lo realizamos en este espectro de oscilaciones acústicas de bariones, que es una de las observables de este fenómeno que se conoce como oscilaciones acústicas. Entonces vamos a empezar directamente con el primer bloque, que es la cosmología. Entonces, bueno, en esta introducción muy rápida a la cosmología, esta lámina casi siempre me gusta presentarla. Lo que hoy conocemos como el modelo cosmológico estándar tiene un nombre y se llama el modelo Lambda-Koldar-Mather. Es un modelo que es el más simple que conocemos. Con solo 6 parámetros podemos describir el universo y todas las observaciones que tenemos de este universo. Este modelo considera que tiene materia ordinaria, la materia bariónica, que tiene materia oscura y que tiene energía oscura, que va a ser en término genérico para referirnos a una evidencia de que hemos visto nuestro universo no solo se expande, sino que se expande de forma acelerada. Entonces la forma de identificar esa aceleración cósmica, al menos a este nivel del modelo cosmológico estándar, la vamos a asociar a esta energía oscura que vamos a pensarla como la constante cosmológica. Adicionalmente, este modelo contempla que el universo en su estado inicial tiene una serie de perturbaciones iniciales a partir de las cuales se van a generar toda la estructura que observamos en el universo, y el mecanismo por el que estas fluctuaciones primordiales aparecen y se hacen macroscópicas es la inflación, y la predicción de la inflación en estándar que estamos manejando este modelo es que genera perturbaciones a todas las escalas que son invariantes de escala. Tenemos todas las perturbaciones son generadas a todas las escalas al mismo nivel. Y esto es el power spectrum inicial que consideramos viene de la inflación. Una de las ventajas de este modelo, y es lo que lo ha hecho el modelo fundamental, el modelo estándar, es que tenemos un conjunto de observaciones muy amplio que favorece o está en favor de este modelo. Y entonces esta lámina probablemente ya la han visto quienes me han escuchado antes. Están agrupadas en diferentes colores el conjunto de observaciones que apoyan una parte particular de este modelo. Por ejemplo, en este lado tenemos todas las observaciones que tienen que ver con lo que nos muestra la evidencia de la materia oscura, que son las curvas de rotación, los potenciales gravitacionales débiles y fuertes, toda la dinámica de los clústeres, la radiación cósmica de fondo y las oscilaciones acústicas de bariones. Por otro lado, tenemos un bloque que tiene que ver con lo que soporta la parte del modelo de la energía oscura, de la expansión cósmica. Tenemos las supernovas, las oscilaciones acústicas de bariones, la abundancia de clústeres, el lentillaje débil y las medidas de crecimiento. Igualmente tenemos un conjunto de observaciones que nos dan información del universo temprano. En este caso tenemos la abundancia de elementos primordiales y tenemos la medición de ondas gravitacionales que nos darán información sobre las fluctuaciones tensoriales. Por otro lado, las observables genéricas que nos dan información de muchos de los parámetros del modelo, tendríamos la radiación cósmica de fondo, que vamos a estar hablando mucho en esta presentación, y mediciones directas del parámetro de Hubble, que es la tasa de expansión del universo. En este panorama del modelo cosmológico estándar, lo que tenemos es esta visión. Sabemos que el universo se expande, no solo eso, sabemos que el universo se expande de forma acelerada. Entonces, si nos vamos al pasado, lo que tendríamos es que, extrapolando esta historia hacia atrás, es que el universo empezó mucho más pequeño, mucho más denso, mucho más caliente, mucho más energético. Y esto nos va, conforme el universo se va a ir expandiendo, el universo se va a ir enfriando, y las partículas, en general el universo va a pasar por diferentes transiciones,
y en estas transiciones nos vamos a ubicar entre dos transiciones en esta historia térmica del universo. En este está un poquitito más especificado estas diferentes transiciones por las que pasa el universo. Entonces empezamos aquí tenemos el inicio del universo. En el universo tenemos estas fluctuaciones de campo cuánticas que se generan en este periodo de la inflación y que se inflan de forma exponencial, y al final con el decaimiento del Platón se van a generar todas las partículas elementales que tenemos aquí. Estas partículas elementales se van a ir confinando conforme el universo se va enfriando, y nos vamos a quedar en este periodo, que es lo que es relevante para este seminario, donde ya tenemos los neutrones, los protones, los electrones, los neutrinos formados. Entonces, aquí tenemos estas partículas que se están interactuando todo el tiempo en una especie de plasma, y el universo va a continuar expandiéndose. Conforme se va expandiendo, la tasa de interacción va a ser menos eficiente cada vez, y va a llegar un momento en que la tasa de interacción de estas partículas va a ser inferior que la expansión del universo, va a dejar de interactuar, y en particular aquí estaremos hablando de la interacción que tiene que ver con los neutrinos, y es en ese momento donde se van a desacoplar los neutrinos, y estos son los neutrinos que representan este fondo cósmico que es de lo que trata este seminario. Otra observación que también vamos a estar manejando en este seminario es este universo va a continuar enfriándose, se van a empezar a formar los primeros átomos, mientras haya fotones muy energéticos se van a estar destruyendo y formando todo el tiempo, hasta que llega un momento otra vez que el universo está suficientemente frío como para que estos fotones ya no tengan energía suficiente para interactuar y robarse estos electrones de los átomos, y entonces se van a desacoplar. Y este va a ser el segundo momento que va a ser relevante para esta exposición, que es cuando se desacoplan los fotones, y es la generación de la radiación cósmica de fondo, que es una de las informaciones más valiosas que tenemos hoy en día para acotar la cosmología. Entre estas dos vamos a estar hablando un montón. Ahorita me voy a enfocar un poquito a la primera parte, simplemente para especificar las interacciones las cuales estaremos hablando en este momento. Tenemos esta interacción entre neutrones y protones que van a estar intermediados por estas interacciones con los neutrinos, y esta producción de positrones, electrones generados de los gamas. Estos son el tipo de interacciones que vamos a estar manejando en este momento. Posteriormente, como les dije, el momento del desacople lo podemos determinar de alguna forma igualando en qué momento la tasa de expansión del universo se iguala a la tasa de interacción de los neutrinos, y ese momento nos va a determinar el punto del desacople, que si hacemos las cuentitas nos va a salir aproximadamente que este desacople ocurrió cuando el universo tenía una temperatura de aproximadamente 1 megaelectronvolt, y esto ocurrió más o menos alrededor del primer segundo después del Big Bang. Entonces, este es el momento en que se desacoplan estos neutrinos. ¿Qué quiere decir que se desacoplan? Pues que entonces, a partir de este momento, van a viajar de forma libre por nuestro universo y sin interactuar prácticamente con nada. Si vemos en términos de, esto es como las energías a las que diferentes fenómenos astrofísicos generan neutrinos, y aquí tenemos la parte que vienen de estos neutrinos reliquia, que vienen de los primeros instantes del universo, y esta es la temperatura a la que observaríamos hoy en día. Y lo que nos damos cuenta es que estos neutrinos reliquia realmente están a unas temperaturas entre micro y milielectronvolts, lo cual los hace partículas prácticamente indetectables. Obviamente es muy interesante desde el punto de vista de la cosmología y de las partículas en general tener estos neutrinos reliquia, porque nos estarían dando de alguna forma una fotografía del universo cuando apenas tenía un segundo. Desafortunadamente lo que estamos viendo aquí, y Eric, que por aquí está, nos podrá platicar en algún momento de qué tan difícil es detectar directamente los neutrinos, y más a este tipo de energías, pues lo hace una tarea prácticamente imposible, la detección directa. Han existido intentos de detectar esta radiación de neutrinos reliquia. Si bien teóricamente sabemos que existe, pues no tenemos ninguna detección directa de ella, y no
no existe una forma muy clara de detectarlos. Esto me recuerda, y quise poner aquí esta frase porque me pareció súper interesante cuando estaba preparando esta exposición. Es una frase que dijo Paoli en 1930 y dijo: he hecho algo terrible, he predicho la existencia de una partícula que nunca va a ser medida, y esto es algo que ningún físico teórico debe hacer. Afortunadamente él se equivocó, y esto no lo dijo en este contexto, pero 30 años después fueron detectados los primeros neutrinos. Entonces aquí no lo estamos aplicando, este no fue el caso, pero realmente, si bien no podemos detectarlos de manera directa, existen formas indirectas de detectar estos neutrinos reliquia. Y en particular, hoy les voy a hablar de dos. Es la huella que tienen en la radiación cósmica de fondo y la huella que tienen en las estructuras a gran escala, y los dos están relacionados con un fenómeno que conocemos como oscilaciones acústicas, que es de lo que va a tratar el segundo bloque. Únicamente antes de pasar al segundo bloque, indicarles que, bueno, la idea de que estos neutrinos impriman una huella importante en las oscilaciones acústicas viene del hecho de que el momento en que esto ocurrió estaba dominado el universo por la radiación, y en particular los neutrinos formaban el 41% de la radiación en ese momento. Entonces vamos a pasar ahora al segundo bloque, que son las oscilaciones acústicas. Otra vez vamos a regresar a esta línea del tiempo térmica, y entonces nos vamos a ubicar exactamente aquí. Estamos hablando, no nos vamos a ubicar ahí. Vamos a estar hablando acá en el centro. Nosotros ya vimos ahorita que estos neutrinos se desacoplaron cuando el universo tenía un mes, y entonces lo que se empezó a formar ahí era un plasma donde teníamos estos bariones y estos fotones que estaban constantemente interactuando. Entonces, aprovechando este videíto, por ahí hizo Sebastián, vamos a ver qué quiere decir exactamente esta interacción. Pues tenemos un montón de fotones que están todo el tiempo arrancando los electrones de los átomos cada que estos se están formando. Y entonces tenemos esta interacción continua en este plasma. ¿Qué es lo que pasa en este plasma entonces? Pues vamos a tener que tenemos dos fuerzas que están actuando al mismo momento. Por un lado, tenemos que estos bariones van a intentar colapsarse, aglomerarse por la gravedad. Como están acoplados con estos fotones, los fotones van a impedir que esto ocurra, entonces van a generar una especie de oscilación. Este es un video de Wayne Hu que ilustra muy bien este efecto. Estamos viendo, esto está generando que nuestro plasma tienda entonces a comprimirse y rarificarse en una forma oscilatoria. Entonces vamos a recordar aquí lo que habíamos dicho de la parte de la inflación. Habíamos dicho que una de las predicciones de la inflación era un espectro de potencias variante de escala, lo cual nos indica de alguna forma que vamos a tener fluctuaciones de densidad que ocurren a todas las escalas, y entonces vamos a regresar a nuestra ilustración de lo que está ocurriendo. Tenemos diferentes escalas, y en cada una de estas escalas va a ocurrir el mismo fenómeno. Estos dos bloques están ilustrando dos escalas diferentes donde está ocurriendo este mismo fenómeno. Los bariones van a tender a comprimirse, los fotones van a querer impedir esta compresión, y va a generar esta oscilación de compresión-rarefacción a todas las escalas. Un punto importante aquí es que hay una relación entre estos diferentes modos. La frecuencia únicamente va a estar determinada por la velocidad del sonido a la que se está moviendo este plasma. Entonces la relación entre los diferentes modos va a estar dando por esta frecuencia. ¿Eso qué quiere decir? Que bueno, tenemos que un modo que sea más pequeño va a tener que oscilar más rápido para cumplir esta relación. Aquí es lo mismo que acabo de decir. Voy a hacer un pequeño paréntesis para introducir un concepto que va a ser importante para entender el mapa de temperatura de CMB. Y es el concepto de campos aleatorios gaussianos. Lo que habíamos dicho al principio es, bueno, este universo empezó con pequeñas fluctuaciones de la densidad que podemos tratar, porque son muy pequeñas, de forma lineal. Eso quiere decir que vamos a poder desacoplar estos diferentes modos. Igualmente, como predicción de la inflación, podemos pensar que el campo
que se generó de fluctuaciones es un campo gaussiano. Este campo gaussiano, o casi gaussiano, estaría prácticamente, si es gaussiano, está únicamente determinado por la función de correlación a dos puntos, o su contraparte en el espacio de Fourier, el espectro de potencias. Si fuera ligeramente no gaussiano, tendríamos que utilizar los siguientes órdenes en las estadísticas de n puntos. Pero supongamos ahorita que simplemente estamos fijándonos en el caso gaussiano. En este caso gaussiano podemos hacer, primero vamos a saber que está caracterizado completamente por nuestro espectro de potencias, y segunda cosa que tenemos que saber es qué significa este espectro de potencias. Lo que nos está diciendo este espectro de potencias es la variación del proceso aleatorio que genera las diferentes fluctuaciones. Eso quiere decir, vamos a ir a cada modo y en ese modo, la varianza de ese modo estará determinada por ese espectro de potencias. Entonces vamos a intentar clarificar esto. Aquí lo que tenemos, en este lado está ilustrado el espectro de potencias en dos dimensiones únicamente. Entonces estamos fijándonos en un modo con norma K, que sería exactamente el radio de este circulito. Entonces lo que estamos viendo es que si hacemos la transformada de Fourier de este pixelcito, que es la varianza de este proceso gaussiano, vamos a tener la descomposición de ese vectorcito del K, que tiene una norma K, que nos va a dar esta onda plana. Lo que estamos haciendo es descomponiendo el chunche el campo gaussiano en el espacio de Fourier y después proyectando al espacio de configuraciones para ver esta descomposición en ondas planas. Y obviamente si recorremos el circulito, que serían todas las contribuciones a ese modo de norma K, estaríamos paseándonos por las diferentes ondas planas que podemos formar para ese modo K, de norma K, que es lo que tenemos aquí. Y obviamente si la sumamos todos, tendríamos la contribución del modo K. Si hacemos eso para un radio más grande, es decir, un modo más grande, estaríamos utilizando el power spectrum, la varianza que tiene que ver con ese modo más grande, o volvemos a hacer el circulito, acumulamos todas las contribuciones y esta sería la contribución del siguiente modo K. De alguna forma, entonces, si acumulamos toda esa información, lo que tendríamos es que, hoy no se ve, ¿sí lo ven? Ok, bueno, yo no lo veo. En este lado estamos paseándonos. Justamente estamos viendo la contribución de cada modo K, este es el espectro de potencias, y lo que veríamos en el universo sería la acumulación de todos estos modos K, que es lo que nos daría este tipo de campos aleatorios gaussianos. Y como se están dando cuenta, aquí estamos caracterizando el campo gaussiano completamente por este espectro de potencias. Es un poco el mensaje importante que va a ser relevante cuando llegamos a explicar lo que observamos de espectros de fluctuaciones de temperatura. Bueno, si esto les interesó, el pequeño comercial, pueden venir a nuestro curso el siguiente semestre. Ok, si no les interesó, olvídenlo. Regresamos al CMB. Entonces teníamos estos modos que están oscilando, entonces dependiendo del modo, la frecuencia va a estar determinada por esa expresión. Ahora lo que nos hace falta entender es, bueno, si esto lo proyectamos cada modo al espacio de configuraciones, tenemos la descomposición en ondas planas, y ahora lo que vamos a tener es esta oscilación que estamos viendo. Ahora, no están viendo nada ahí, pero ahí se está moviendo. Alcen la mano lo que están viendo. No, no es cierto. Claramente lo que estamos viendo es esta rarefacción y compresión. Yo tampoco lo estoy viendo, pero ahí está. Ahora sí ya se ve, ¿no? Lo que estamos viendo con los resortitos y las pelotitas, que era la caricatura, lo que nos está generando es generalmente esto sería como el espacio de configuraciones, lo que está pasando con la densidad, esta compresión, rarefacción, compresión. Entonces ahora vamos a seguir al siguiente elemento, donde se comprimen, entonces va a haber una emisión de fotones más calientes, y donde se extienden va a haber una emisión de fotones más fríos. Y entonces lo que va a pasar, otra vez volvemos a acumular todos los ingredientes, sabemos que acumulando toda esta visión que estamos haciendo en el espacio de Fourier, descomposición en diferentes modos, esto es lo que pasaría en los diferentes modos que estábamos viendo en los resortitos. Ahora es lo que estaríamos diciendo. A diferentes escalas vamos a ver esta oscilación que tiene una relación de la frecuencia entre los diferentes modos. Entonces, si acumulamos toda esa información, vamos a generar un campo, una distribución
sí, un campo aleatorio gaussiano que está representando esas fluctuaciones de la densidad que estamos viendo aquí. Están oscilando todos estos modos siguiendo aquella expresión, y al final, al acumular todos los modos, estaríamos viendo esto como la oscilación que estamos representando en este periodo en el plasma. ¿Qué es lo que va a pasar? Esto aquí estamos viendo nada más los modos más grandes, simplemente para que sea más visible, porque aquí no sé si alcancen a ver, se ve nada más como ruidito, pero eso se está moviendo, ¿no? Bueno, pues entonces, ¿qué es lo que pasa a la hora del desacoplamiento? Pues entonces lo que tenemos es estos fotoncitos rojos, tienen energía suficiente para arrancar los electrones de los átomos, pero llegará un momento, el universo va a seguir enfriando, que van a empezar a perder energía. Y entonces se van a volver en fotoncitos grises, que ya no tienen energía suficiente para arrancar electrones de los átomos. Y entonces lo que estamos viendo de este lado, aquí, sería como esta fracción de electrones libres está disminuyendo conforme el universo se está enfriando, y la proporción de fotones que son capaces de arrancar electrones de los átomos está disminuyendo. Eso es lo que está ejemplificando este desacoplamiento de fotones. Y lo que se llama ya fotones info, lo que están ilustrando es el hecho de que estos fotones ya no están interaccionando con nada, lo cual quiere decir que están transmitiendo información que viene de antes. O sea, al no tener interacción, ya no hay mezcla de información por vía las interacciones que puedan tener en el camino. Este es el momento de desacoplamiento, y lo que estamos viendo, ¿se acuerdan de esta cosa que está oscilando? De repente va a dejar de oscilar y se va a quedar una fotografía fija. Y eso es lo que nos está dando el CMB, una fotografía del universo cuando era muy viejito, bueno, muy joven, pero hace mucho tiempo. Bueno, entonces, de alguna forma ya con lo que les he dicho, podría venir la intuición de dónde viene esta figura. Esta figura es el espectro de las fluctuaciones de temperatura de este mapa. Eso quiere decir que estamos viendo la correlación entre puntos calientes y fríos de este mapa, y este sería el equivalente del espacio de Fourier que estábamos manejando hasta ahorita. Y esto simplemente, porque esta charla no es de CMB, lo que estamos viendo en esta estructura de picos y valles que genera el espectro de potencias de la radiación cósmica de fondo, es que el primer pico estaría determinado por aquel modo que únicamente tuvo el tiempo de comprimirse una vez. El segundo pico es compresión, rarefacción, y el tercer pico sería compresión, rarefacción, compresión. Entonces, esto nos estaría dando la información del horizonte sonoro. Y de ahí vienen un montón, las cotas más fuertes de cosmología, como observable única, vienen de analizar este espectro de potencias. Bueno, pues ahorita ya entendimos este espectro de potencias, este es solamente para completar el dibujito, el panorama completo. Lo mismo que ya vimos con el espectro de potencias en espacio de Fourier, ahora lo aplicamos a esto que son las escalas angulares, y tendríamos el mismo comportamiento. Ls grandes quiere decir pequeñas escalas, Ls pequeñas quiere decir las grandes escalas. Estamos descomponiendo esto. Bueno, hasta aquí ya entendimos el CMB, y ya entendimos cómo se generaron esas oscilaciones acústicas. Los neutrinos tienen dos efectos en la radiación cósmica de fondo. Por un lado tenemos el damping, que es, si vieron la estructura de picos, hay un amortiguamiento de este patrón de picos y valles. Eso no es el tema de esta charla, pero otro de los efectos que tiene los neutrinos en la radiación cósmica de fondo es la presencia de este desfasamiento, y eso es de lo que se trata esta charla. Otra vez el recordatorio de por qué tienen un impacto tan importante estos neutrinos en esta etapa del universo temprano, pero antes de seguir vamos a definir una cantidad. Entonces, la radiación se tiende a parametrizar de esta forma, con un parámetro que vamos a llamar n efectivo, y lo que nos está diciendo, esta es la densidad de radiación, tiene la componente que viene de los fotones, que está completamente determinada por la radiación cósmica de fondo, y tiene la contribución que viene de todas aquellas especies relativistas.
Entonces, si solo pensamos en los neutrinos, pues solamente esta sería la contribución de cada una de estas familias de neutrinos. Entonces, de alguna forma, medir este parámetro nos está indicando cuántos neutrinos, familias de neutrinos tenemos en el universo. Y esa va a ser la cantidad fundamental que vamos a utilizar en este trabajo. Solo mencionar esto, pero va más allá de la parte de la cosmología. La medición de N-effective ha sido interesante para otras áreas de la física, como la física de partículas, porque sabemos el valor específico que debe tener para las tres familias de neutrinos. Y obviamente si medimos un N-effective diferente de lo que predice este modelo lambda CDN con tres familias, eso indicaría física nueva en este sector. Bueno, esto es lo que ya les dije. Ahora vamos a intentar ver qué tan difícil es medir este corrimiento en el espectro de CM. Bueno, lo que tenemos aquí es, estamos variando este parámetro en efectivo, y este es el espectro de potencias de las fluctuaciones de temperatura que vimos hace ratito, el espectro angular, y estamos variando el en efectivo. Obviamente aquí es muy complicado ver cualquier corrimiento. Entonces vamos a intentar aislar este fenómeno. Aquí estamos simplemente fijando la cantidad de bariones, el ángulo del cielo, la escala angular en el cielo y el tiempo en que ocurrió la igualdad radiación-materia. Aquí además vamos a fijar el damping, además vamos a fijar la amplitud, y ya cuando fijamos todas estas cosas y nos centramos entre estos piquitos, vamos a ver que el shift que estamos intentando medir es de esta magnitud. Es algo extremadamente sutil en el espectro de potencias de temperatura. Bueno, esto fue medido por primera vez también recientemente. Se me olvidó poner el año, pero fue este decenio. Y lo que ellos mostraron fue justamente que podíamos medir ese corrimiento en el espectro de temperaturas del CMB, que esa es esta primera medida. Y bueno, como podemos medirlo en el CMB, lo que seguía era, vamos a intentar verlo en otros lados. Entonces, esto ya lo dije, lo de la física adicional. Entonces, ahora viene el tercer bloque, y el tercer bloque tiene que ver justamente con esta medición en el espectro de galaxias. Entonces, como les dije al principio, la anterior es del CMB. Sí, no puse aquí el plot, te lo muestro en las preguntas. Pero acá está la medición que tenemos. Aquí está la cota. Este número no estoy segura que fue el más actualizado, pero este es lo que tenemos del CMB, de la cota. De hecho, la medición más precisa hoy en día viene del CMB. Solo para quien quiera hacer una pregunta, tiene toda la libertad de hacerlo, pero dígame, porque la están grabando y no se escucha la pregunta. Bueno, entonces decíamos, desde el principio les dije que estas oscilaciones acústicas tienen dos formas de observarse, tienen dos efectos. Uno es la radiación cósmica de fondo y el otro es en la estructura de la materia, y eso es donde nos vamos a enfocar ahorita. Bueno, entonces la idea, ya les platiqué estas oscilaciones acústicas en el espacio de Fourier. Ahora, para hablar de las oscilaciones acústicas de bariones, es más natural pasarse al espacio de configuraciones, al espacio de posiciones. Entonces, esta es una simplificación de cómo se observa, pero es muy ilustradora. Entonces, vamos a por un momento centrarnos en esta pequeña ilustración. Vamos a pensar que solo tenemos una perturbación en el universo, que está aquí centrada, y entonces tenemos todas estas especies en el universo, los neutrinos, los fotones, los bariones y la materia oscura. Y todas están en el mismo, se siguen completamente porque son perturbaciones adiabáticas, entonces todas están una sobre otra. Dijimos que en este momento el plasma de bariones fotones tiene estas dos fuerzas, la que intenta comprimirlo y la que se opone a esa compresión. Eso va a generar esta oscilación en el espacio de Fourier, pero como vemos eso en el espacio de configuraciones, como una onda de presión que empieza a propagarse a partir de esta perturbación inicial, como una onda esférica que va a ir rodeando a esta perturbación inicial. Y este es lo que tenemos aquí ilustrado
en puntillado azul y rojo. Es esta perturbación de bariones fotones de este plasma que se va a empezar a propagar como una onda esférica alrededor de cada una de estas perturbaciones. Aquí tenemos los neutrinos. Este plot no fue hecho para esta explicación, pero bueno, ya dijimos que estos se van a desacoplar y se van a diluir de alguna forma ahí y no van a interaccionar con este plasma de bariones en esta... Ahorita vamos a ver cómo van a interaccionar, pero ahorita en esta explicación déjenmelos ahí un ratito. ¿Qué tenemos al centro? Tenemos la materia oscura. Esta no está interactuando con este plasma de bariones fotones más que gravitacionalmente, y entonces esa va a permanecer en el centro. Esta no está sufriendo estas oscilaciones acústicas. El universo se enfría y llega un punto en que estos fotones se van a desacoplar y este plasma va a dejar de existir y estos bariones se van a quedar congelados a esa parte. Bueno, no congelados, pero van a empezar a interaccionar únicamente gravitacionalmente con la materia oscura que está por aquí. Las interacciones que vamos a ver después de aquí son gravitacionales, todas ellas. Y entonces lo que va a pasar es que esta interacción entre materia oscura y estos bariones va a generar esta configuración final, que quiere decir que en el centro vamos a tener una sobredensidad de materia oscura y bariónica y que va a tener rodeada una concha esférica de bariones y de materia oscura igualmente. Esta es la distribución de materia que se genera con una perturbación y esta es la ilustración de juguete que suele venir con las oscilaciones acústicas de bariones. En el momento de desacoplamiento se queda congelada y entonces no tenemos una perturbación, tenemos muchas perturbaciones. Sí. El ancho del pico depende de qué otras cantidades. El ancho del pico. El pico de abajo. Ajá. ¿O se ve alterado por física en etapas del universo tardío? Sí. Pero eso también lo vamos a ver más tarde. Vale. Cuando vea el modelado vamos a hablar de esos efectos un poquito. ¿Sale? Bueno, entonces, esto es lo que tenemos. Todo esto se está moviendo así. Entonces, claramente no es... ¿cuál es el paso que sigue? Tenemos esta distribución de materia, perdón, aún no tenemos las galaxias. Las galaxias se van a formar fundamentalmente en estas sobredensidades de materia por colapso gravitacional. Y entonces, lo que esperaríamos observar, el equivalente, esta es obviamente una representación que en absoluto se ve así en la realidad, pero que nos muestra un poco la idea. Vamos a tender a encontrar pares de galaxias que van a estar separados con esta escala característica, que es la escala de las oscilaciones acústicas de bariones. Esto no se ve así, entonces la forma de estudiarlo es estadísticamente, y entonces lo que hacemos es definir cantidades como la función de correlación, que es la estadística de 2 puntos. ¿Ok? Entonces, esta es la definición formal de la estadística de 2 puntos, pero la forma como más clara de explicarlo es utilizando esta definición. Y lo que nos va a decir esta función de correlación de 2 puntos es que si tenemos 2 volúmenes separados por una distancia r, la probabilidad de encontrar una galaxia aquí y otra acá va a estar dada por esta expresión, y donde si tenemos un universo que presenta aglomeramiento, esta correlación, función de correlación, va a ser diferente de 0. Si el universo fuera completamente aleatorio, la función de correlación sería 0, y entonces tendríamos simplemente que esta expresión se simplifica. Entonces, esa es la forma de ver la función de correlación. La forma de algoritmo para calcular esta función de correlación con cosas reales como galaxias. Las galaxias para nosotros, ustedes se van a sorprender, pero para nosotros son básicamente puntos. Ahorita vamos a ver cómo se ven esos puntos, muy bonitos. Pero la forma de calcular esa función de correlación con puntos, con una distribución de puntos, sería, tenemos un conjunto que está correlacionado, que tiene aglomeramiento, necesitamos un conjunto que no tiene aglomeramiento, entonces vamos a comparar cuántos pares de galaxias se encuentran en cada bin de separación R. Y esa es la forma en que vamos a calcular los pares que vienen de los datos y los pares que vienen de los randoms, y eso nos va a dar un estimador de la función de correlación, que es no perfecto, pero es un estimador. Bueno, si hacemos esa definición, la expandimos a 2 dimensiones, lo que vamos a tener es que vamos a separar los pares que están alineados a la línea de visión y transversales a la línea de visión. Vamos a ver más adelante por qué hacemos eso, pero eso nos va a dar una función de correlación en 2 dimensiones, donde el anillo estaría representando la huella
acústica, la señal de Beowulf, la escala de Beowulf. Bueno, esto también ya se los dije de alguna forma, la transformada de Fourier de la función de correlación es el espectro de potencias en el espacio de Fourier, y vamos a estar analizando en ambos espacios todo el tiempo en todos los análisis de grandes estructuras. Bueno, ¿cómo medimos esto? Este es el telescopio que está, un 2.5 metros que está en Nuevo México. Es un telescopio que tomó datos durante 2008 a 2014 y se analizaron, entre 2 años después terminaron los últimos análisis oficiales de la colaboración, por lo cual no quiere decir que estos datos fueron analizados en todos los aspectos. Estos datos son públicos y cualquier persona que tenga interés en aprender en esto y trabajar en esto puede utilizarlos y con una idea brillante hacer una medición para explorar, extraer información adicional a la que nosotros extrajimos en su momento. El objetivo principal de este experimento, como ya lo dije, es la medición de las oscilaciones acústicas de bariones, pero usamos la medición de las oscilaciones acústicas para estudiar la energía oscura. Utilizamos el concepto de regla estándar, que ahorita no tengo el tiempo de presentar, pero que si alguno quiere saber en la parte de preguntas lo podemos trabajar. Estos son la huella en el cielo de esos datos que utilizamos, están aquí. Aquí tenemos su distribución en corrimiento al rojo, que es prácticamente nuestra coordenada radial de estas galaxias. Y lo que tenemos es que vamos a medir el espectro de cada una de estas galaxias, 1 millón y pico de galaxias. Entonces, esta es la estructura que están mapeando en el cielo. Como les dije, para nosotros, a este nivel de análisis de la función de correlación de 2 puntos, básicamente nos interesa su distribución espacial, que está dada aquí por esta distribución puntual. Y básicamente esto sería como se vería. Estos no son los datos de voz, es de un sondeo previo, pero nos da una buena imagen de cómo se ven estos sondeos espectroscópicos de galaxias y cuásares. Bueno, pues esto nos da un mapeo de la distribución de materia. Esta es una simulación de materia oscura, de N cuervos, y aquí vemos que esta es la estructura que nos predice la materia oscura, pero nosotros no estamos viendo esto, lo que estamos viendo son trazadores de esa materia oscura, donde van a intervenir otros fenómenos como la física bariónica y todos estos fenómenos que van a hacer que todas las cosas sean más complicadas. Pero analizando estos conjuntos de observaciones, estos puntos, estas distribuciones, estos mapeo de galaxias, obtenemos la función de correlación en los 3 bins. Vamos a dividir el conjunto de datos en 3 segmentos que nos van a dar su análisis, 3 funciones de correlación con redshift medio diferente. Esto lo podemos hacer en el espacio de Fourier igualmente y tendremos este espectro oscilatorio que más o menos hemos visto por ahí, que nos daría igualmente la estadística de 2 puntos en el espacio de Fourier para 3 corrimientos al rojo. Vamos a volver a la explicación de cómo se genera este corrimiento. Bueno, tenemos que recordar que tenemos 2 cosas. Por un lado tenemos este fluido de bariones fotones, este plasma, que se va a mover aproximadamente a la velocidad del sonido que está dada por esta expresión, más o menos, aproximadamente. Y tenemos estos neutrinos que se desacoplaron y que son partículas relativistas y se van a mover a la velocidad de la luz, se ven más rápido. Entonces, lo que va a generar es que estos neutrinos se van a mover y esta perturbación de neutrinos va a inducir un efecto gravitacional en este plasma que va a estar de alguna forma adelantado al movimiento de este plasma. Entonces, un poco para entenderlo, regresamos a este dibujito inicial. Lo que tendríamos antes de los neutrinos, sin meterlos en la explicación, estos bariones tienden a querer comprimirse y los fotones quieren que eso no ocurra, pero adicionalmente a eso vamos a tener una banda de neutrinos que se están queriendo ir y están gravitacionalmente cambiando de alguna forma el potencial donde están cayendo este plasma, estos bariones, acoplados con los fotones. Ese es lo que está generando en términos de las oscilaciones que le hemos estado explicando. Tendríamos que otra vez volver a este ejemplito. Entonces tendríamos que nuestros estaban oscilando los diferentes modos con esa relación entre la frecuencia y el modo K y la velocidad del sonido que les presenté. Esto generaría de alguna forma este tipo de power spectrum. Y de ahora, además de eso, esta presencia de los neutrinos de alguna forma está impidiendo que empiecen a colapsarse al mismo momento que se hubieran colapsado si no existiera. Entonces, de alguna forma, lo que estamos viendo es que si estos neutrinos no existen,
no tendríamos ningún corrimiento en el tiempo, pero el hecho de que existan está haciendo que el momento en que esta cosa empieza a oscilar tenga un pequeño corrimiento. Ese es un poco el efecto que estamos viendo y cómo se ve en el espacio de Fourier. Aquí tenemos, este es cómo se ve el power spectrum de la materia. Lo que tenemos aquí es cómo varía otra vez con el número efectivo de neutrinos. Otra vez, insisto, es una señal que es extremadamente sutil. Entonces tenemos que separar diferentes variaciones con el número de bariones, con la escala del horizonte sonoro, con otra vez la igualdad entre la equivalencia equivalente en el momento en que la radiación y la materia son iguales. Y aquí tenemos igualmente una normalización para que tengan la misma amplitud. Y después de todo esto podemos ver, si nos concentramos entre 2 o 3 picos, entre este pico y veremos este pequeño corrimiento, que es lo que queremos intentar medir. ¿Ok? Bueno, obviamente en este panorama está muy complicado verlo, entonces una de las primeras cosas que se hacen en un análisis estándar de oscilaciones acústicas de bariones es determinar este patrón oscilatorio. Entonces, para aislarlo, una de las primeras operaciones en la metodología es retirar la forma general del power spectrum, que es lo que le vamos a llamar el power spectrum sin oscilaciones, y haciendo esa operación ya simplemente vamos a aislar la parte oscilatoria que tiene que ver con este fenómeno. Entonces, no sé qué tanto deba meterme aquí, a lo mejor porque Eric preguntó, entonces vamos a ver. En análisis estándar de BAO, esto es lo que se hace. El análisis estándar es más simple porque no nos está interesando la forma completa del espectro de potencias, simplemente queremos determinar la frecuencia de este patrón oscilatorio. Eso es lo que nos va a dar la escala de BAO. Entonces, la forma de hacer eso es hacemos una especie de template donde vamos a incluir todos los elementos, todos los factores que nos distorsionan esta señal. Una de las distorsiones tiene que ver con la evolución no lineal de la materia. Lo que nos va a hacer es que nos va a degradar esta señal, nos la va a de alguna forma amortiguar. Entonces, esta parte está modelada en esta forma muy simple. Vamos a aplicar una degradación de la señal que tiene que ver con esta forma, con una escala de smoothing que nos estaría degradando la oscilación. Igualmente, tenemos una parte que no les comenté en absoluto, que tiene que ver con las distorsiones de corrimiento al rojo, el hecho de que no observemos la posición radial de los objetos, sino que observemos su corrimiento al rojo, implica que esta va a estar contaminada por velocidades peculiares, y eso nos va a dar una distorsión en la función de correlación a 2 puntos, que para el análisis de BAO estándar no es necesario modelar más allá de una fórmula fenomenológica bastante simple. Y estos eventos son aislados y al final vamos a trabajar únicamente con todas aquellas contribuciones que tienen que ver con las grandes escalas. Yo tengo más la visión en el espacio de configuraciones, pero en el espacio de Fourier es un poco lo mismo. Todas aquellas que nos van a mover la amplitud, pero que no nos van a hacer ningún corrimiento, van a estar modeladas por estos términos que son polinomios en general, que son muy suaves, que únicamente nos van a modificar la amplitud del power spectrum. Y tenemos igualmente un parámetro que nos controla la amplitud, que podríamos de alguna forma asociar con un tipo de bias efectivo. Bueno, ese es el modelado estándar de BAO. Ahora tenemos que introducir un corrimiento en ese patrón oscilatorio que va a tener esta forma, un corrimiento phi. Ese corrimiento, de alguna forma, para parametrizarlo, se separa la parte de la amplitud, que es la que va a estar relacionada con el n efectivo, y igualmente va a haber una dependencia en el modo K, que simplemente en la caricatura que les puse, no es una caricatura, pero en el videíto que les puse estamos poniendo un shift constante en K. Aquí en la vida real no es un shift constante en K, hay una pequeña dependencia en K que tiene que agregarse y que fue estudiada
con vía Monte Carlos, ¿no? Bueno, pues entonces, ahora, siguiendo esta metodología, vamos a intentar determinar dos parámetros fundamentales para este estudio. Uno tiene que ver con la escala de BAO, que va a ser la determinación del parámetro alfa, y el corrimiento, que tiene que ver con este parámetro beta. Aquí hay otras informaciones importantes. Esta forma de la amplitud está normalizada tal que si medimos un beta igual a 0, indicaría que el efectivo asociado es 0, y si medimos un beta igual a 1, estaríamos encontrando la predicción de un modelo tipo lambda CDM. Ok, esto de alguna forma, no sé, si tienen preguntas podemos ir otra vez a ello, pero entonces, respondiendo a la visión del espacio de Fourier, lo que me diría, cambiaría el ancho del pico, tiene que ver con la evolución de las no linealidades. Eso te va a ensanchar el pico, te va a degradar de alguna forma la determinación del centro de ese pico, que es lo que te está dando la información de la escala de BAO. Básicamente, en primer orden, yo creo que sería la primera, lo que más afecta el ensanchamiento del pico. Adicionalmente, las no linealidades te van a correr también el pico un poquito, y eso, bueno, no lo traté tanto en el espacio de Fourier. Esta es la forma de la dependencia en K, que de alguna forma simplificamos para poder hacer el análisis. Hicimos un ajuste. Esta dependencia en K se obtuvo, insisto, haciendo Monte Carlos con diferentes valores de n efectivo y viendo cómo variaba esta parte. Bueno, pues el primer paso que tenemos que hacer cuando hacemos un análisis de grandes estructuras es validar nuestra metodología con simulaciones. Tenemos acceso a 1000 simulaciones de galaxias con las propiedades observacionales del sondeo BOSS. Entonces aplicamos esta metodología a cada una de esas simulaciones y determinamos los parámetros alfa y beta. Estos son los resultados de cada uno de esos ajustes, y al hacer esta distribución de los resultados de los mejores ajustes, podemos darnos cuenta que encontramos la cosmología que tienen esos MOCs, que implica que tenemos un N efectivo consistente con un modelo lambda CDM. El ancho de esta distribución nos está hablando un poco de la dispersión y va a ser importante para la caracterización también de nuestros errores. Esta es la medición que obtuvimos de aplicar esta metodología a los catálogos de galaxias de BOSS. Como les dije, tenemos 3 bins de corrimiento al rojo. Estos 3 bins no son independientes, se sobreponen. Esto lo hicimos con razón, pero para hacer el análisis utilizamos los 2 bins que nos están encimando, que son el primero y el último, y cada uno fue analizado de manera independiente para obtener estos contornos de confianza en alfa y beta a 1 y 2 sigma, únicamente del análisis del espectro de potencias de las oscilaciones acústicas de bariones. Si además agregamos un prior que tenga que ver con alfa, únicamente el prior es en alfa, que viene del CMB, claramente podemos acotar más estos contornos de confianza y tendríamos estos contornos de confianza cuando incluimos ese prior. Esta sería la distribución a posteriori que obtenemos. En azul otra vez tenemos el resultado únicamente de analizar la parte del espectro de BAO. Cuando agregamos el prior de CMB hay un corrimiento hacia valores más altos de beta, y con otro prior que también viene de CMB tendríamos igualmente un corrimiento a un valor intermedio entre los dos. Sí. Espera, por favor. Espera, por favor. ¿Conocen el análisis de los intervalos de confianza? ¿El N efectivo es libre o está aplicado a la reducción? Ahorita que enseña la tabla vemos los diferentes casos. Está aquí, si quieres. Aquí tenemos los diferentes casos. O sea, en este análisis únicamente de BAO es exactamente la metodología que te presenté. Entonces la variación de N effective está implícita en la parte de BAO estamos determinando realmente beta, ¿no? Está
contemplada. En este caso, cuando están estos diferentes priors, quiere decir que estamos utilizando las cadenas que proporciona Planck y que estamos haciendo importance sampling para incluir la información de BAO. Entonces tenemos los diferentes escenarios. Bueno, regresando. No me queda mucho, pero voy a ir más rápido. Hicimos claramente el análisis en el espacio de Fourier, donde la señal es más fácil, el análisis es más directo, pero claramente una validación de la metodología es hacer la contraparte en el espacio de configuraciones. Y en el espacio de configuraciones, lo que afecta a un modo K muy claramente, pues en el espacio de configuraciones se vuelve una convolución de modos. Es claramente más complicado y además esta convolución va a afectar no solo a todas las escalas, sino que va a estar acoplada con los términos de broad shape, lo siento, no lo puedo traducir así al instante, de forma, la amplitud de la función de correlación, va a estar acoplada con todas estas variaciones. Entonces no es trivial aplicar la misma metodología y simplemente hacer la transformada de Fourier y hacerlo en el espacio de configuraciones, y no es tan clara la relación que existe entre los términos de broad shape y los ajustes de BAO y el corrimiento. Entonces se hizo, estos son los resultados de analizar los mismos datos, pero ahora en el espacio de configuraciones con la función de correlación a 2 puntos. Estos son los contornos de confianza que vienen solamente del BAO. Cuando agregamos un prior en CMB, estos son los que nos obtendríamos, y estos son las distribuciones a posteriori en los dos casos que mencioné, únicamente BAO y haciendo un prior en CMB. Los resultados son compatibles estadísticamente, pero desde el análisis de las simulaciones nos dimos cuenta que había un efecto sistemático. Esto lo podemos ver cuando hay un efecto sistemático, quiere decir que nuestros fits, con toda la distribución de fits, está siendo afectada y hay un corrimiento de la distribución como tal, que es lo que estamos observando aquí. Entonces, claramente, si bien están correlacionados los resultados, lo cual nos indica que todo es más o menos correcto, hay un efecto sistemático por ahí que no ha sido completamente comprendido. Pero bueno, todo apuntaba a que todo era compatible, siempre lo pusimos como cross-validación del análisis. Para terminar, bueno, la idea es, lo medimos, lo que nos está diciendo este resultado, el que se reporta como el resultado del trabajo es esta cota, que viene de combinarlo con un prior de CMB, donde se tiene el n efectivo variando. Este es el resultado que tenemos, y lo que nos está indicando es que estamos teniendo una evidencia con 3 sigma, más o menos, casi 3 sigma, de que beta es mayor que 0. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que beta igual a 0 era que no estamos midiendo ningún neutrino reliquia, y beta igual a 1 es que estamos midiendo la predicción de un modelo tipo lambda CM. Hicimos varias combinación con diferentes tipos de priors. Lo que podemos ver aquí es que pues todos nos indican un beta mayor que 0. Hay una de las sistemáticas que ha sido, no sistemáticos, pero una de los parámetros que ha sido reportado desde el artículo de Planck 2018 y en general como un parámetro que está generando ciertas inconsistencias a 2 y 3 sigma, no inconsistencias, tensiones, es la amplitud de lensing. Entonces, simplemente como ese parámetro sabemos que es uno de los que causa mayor tensión, es lo que quisimos explorar, cuál era el efecto, aún en ese caso más extremo. Sería como nuestro extremo de error que podría estar asociado a esto. Y tendremos este resultado, que igual nos da un beta mayor que 0 con más o menos 2 sigma. Bueno, ¿qué es lo que sigue? Esta medición tiene este orden de error para vos. Estamos en un momento súper interesante porque estamos a 2 minutos de que empiecen un montón de sondeos espectroscópicos y fotométricos en este decenio. En particular, espectroscópicos tenemos y fotométricos, Euclides ambos. Tenemos DESI y Euclid. Voy a decirles una palabra de DESI porque hay muchos que en esta institución trabajamos, Axel y yo trabajamos en DESI, en esta institución, Mariana también. Bueno, DESI es un experimento que va a empezar en 2020
y todos los estudiantes aquí también, Brenda, no la olvide ustedes, César, Dante, bueno, hay un montón, ya no quiero decir, Andrea, ya, no, todos los estudiantes que trabajan en DESI están representados conmigo. Es un experimento que va a empezar a tomar datos en 2020, las observables principales son las oscilaciones acústicas de bariones, vamos a reducir el error un orden de magnitud, estamos muy emocionados porque el 1 de abril fue la primera luz, empezaron a probar el corrector con un instrumento de commissioning y esta es la primera luz de DESI. Este fue cuando se anunció que por primera vez estaba siendo encendido. Y bueno, ya con eso termino. Se acabó el comercial. En este artículo lo que hicimos fue pues la primera medición de neutrinos en el espectro de oscilaciones acústicas de bariones. La frase tiene que ser completa, porque como se los presenté, fue medido en el CMB, ahora lo estamos viendo en un lugar donde nunca se había intentado observar, que son las oscilaciones acústicas de bariones. Entonces, el segundo mensaje que es importante, y que también está escrito en el artículo, es: estamos mostrando que la fase del espectro de potencias es tiene un potencial muy importante para investigar física del universo muy temprano. Y entonces es como una llamada de atención a todas las personas que hacen este tipo de física del universo temprano, que empiecen a pensar cómo pueden explotar esta observable para poder acotar sus modelos o sus propuestas. Gracias. Bueno, se entendí bien. Básicamente solamente con oscilaciones acústicas de bariones, todavía un sigma es consistente con cero, ¿no? Bueno, está muy ancho en la barra de error. Sí. Menos de un sigma. A un sigma todavía podemos decir que quizás sí, quizás no. Sí. 1.8 es un sigma. Sí, está dentro de menos de un sigma. Bueno, mi pregunta es, más o menos, ¿tienes idea de cuánto se va a mejorar esto con solo tomando DESI o...? Sí, es que no se los dije. No les puse el numerito. Esto equivale, si recuerdo bien, no me acuerdo el número para DESI, pero era igual, están más o menos igual. Euclid era 5 sigma. O sea, van a poder decir sí. A 5 sigma. Sí o sí que Sí. solo por eso. Sí. Sí, este análisis es solo clustering. Si recuerdo bien. Es que al principio dijiste mencionaste que cuando el universo estaba más denso, más caliente, pero también dijiste que estaba más energético. Y no entiendo, bueno, o sea, estoy en la licenciatura y no estoy enseñando que la energía es una constante, universal, todo lo que hasta ahorita. Entonces no entiendo muy bien cómo puede ser más energético. ¿O en qué sentido puede ser más energético? Ok. Bueno, vas a ver en algún punto como esta materia de física estadística, donde se hace esta relación entre presión, temperatura, energías, ¿no? Entonces, generalmente, pues no sé, un universo más denso. El volumen es más chico, entonces, pues no sé cómo contestarte más claramente. Bueno, a mí no me quedó muy claro. Ya quiere contestar Axel algo, pero bueno. Perdón, a que no me quedó muy claro hacia qué apuntan exactamente con Vox, o sea, qué es lo que realmente ven, o qué es lo que apuntan exactamente para ver lo de los neutrinos. Ok. Bueno, eso me fui muy rápido. Vamos a verlo rápido. Vamos a ver aquí.
O sea, lo que estamos midiendo en BOSS es, tenemos una forma, no vamos a olvidar esa forma, de saber en qué dirección del cielo hay potencialmente un objeto que nos interesa. Digamos que tenemos imágenes de esa parte del cielo, analizando esas imágenes en diferentes bandas, podemos decir, en esta dirección, dados mis estudios de estas imágenes, creo que hay una galaxia o un cuásar. Eso lo sabemos por la forma de los espectros, va a indicar el flujo que tenemos en las diferentes bandas, y entonces un espectro es muy claro cuando es una galaxia o un cuásar. Cuando tienes el flujo en diferentes bandas no es tan claro, pero haciendo estos estudios podemos más o menos con cierta certeza, que en nuestro caso es muy alta, decir esto es una galaxia, es un cuásar. Entonces vamos a agarrar el telescopio y vamos a apuntar a ese punto en el cielo, y entonces vamos a obtener el espectro de ese objeto. Con ese espectro nosotros podemos obtener el corrimiento al rojo de ese espectro, y entonces eso nos va a dar un proxy de la coordenada radial. Después tenemos un montón de puntos, tenemos 1 millón o 10 millones, en el caso de DESI, de puntos, y vamos a calcular una función de correlación en la forma muy esquemática que se las presenté. Era comparar ese conjunto de puntos aglomerados con un conjunto que no tiene ningún aglomeramiento. Y entonces eso nos va a dar esta forma de la función de correlación. Ahora que ya tenemos esa función de correlación o tenemos ese espectro de potencias que es el equivalente en el espacio de Fourier, entonces vamos a hacer un modelo que integre estas diferentes señales y que nos permita determinar los parámetros que mejor ajustan ese modelo template con esa observación que tenemos. Y eso nos va a dar los mejores ajustes a los parámetros. Y es más o menos como muy esquematizado lo que hicimos. Mariana, ¿podrías poner de nuevo la de la beta? ¿Cuál? ¿La de MOX o la de los datos? La donde sacas datos. No, la tabla. Ah, la tabla. ¿Podrías interpretar a un sigma casi 2 sigmas lambda polar más neutrinos está rulado? Porque no se ajusta. Tu beta igual a 1 era la de lambda polar macro, ¿correcto? Entonces estás a más de un sigma fuera de ese modelo. En realidad, o sea, lo que hicimos con estas variaciones aquí, justamente es ver la variación de este valor central con diferentes priors. Entonces, de alguna forma, si comparas esos sigmas con las señales, lo que estamos diciendo es que son consistentes estadísticamente con eso, ¿no? O sea, estás viendo una fluctuación, o sea, estoy de acuerdo contigo, lo que estamos viendo aquí es una fluctuación. Es configuraciones. Lo que estamos viendo aquí es que esta distribución que nos da únicamente BAO cuando aplicamos el prior en CMB se está corriendo más o menos a un sigma. Sigue siendo estadísticamente consistente, o sea, pero sí es consistente con una fluctuación a ese nivel. Y si nos vamos, por ejemplo, acá a los resultados pues de los MOX, que nos dan una clara idea de lo que quiero decir con que es consistente estadísticamente, es que en la mayoría de los MOX estamos midiendo 1, ¿no? Pero existe posibilidad de medir betas más grandes que son consistentes estadísticamente con esta distribución. Entonces, de alguna forma, por eso lo hicimos primeramente con la validación con MOX, ¿no? Para ver justamente cómo caracterizar los errores estadísticos y ver más o menos si son consistentes estadísticamente o no cuando observamos un shift. Insisto, o sea, lo que sigue es aumentar la precisión, tener barras de error más pequeñas, y entonces ahí sí ya podemos ver qué onda. Perdón, una segunda pregunta. ¿Y han pensado en qué otro fenómeno podría estar degenerado? Degenerado. Sí, digamos, si tienes un shift y le estás asociando, digamos, a partículas relativistas, ¿no? En principio podrían ser neutrinos. ¿Han pensado que pudiera haber alguna otra parte
física pudiera generar también este shifting, no necesariamente partículas relativistas? Este es un trabajo que es aparte del artículo, pero una de las primeras cosas que se estudiaron antes siquiera de intentar medirlo era ver qué tanto esta señal estaba degenerado con no linealidades, que es lo que le estaba preocupando a Eric. Este es un artículo muy técnico, pero bastante interesante, y lo que intentan hacer ellos es ver si pequeñas escalas o grandes escalas podrían inducir, de alguna forma, imitar el efecto que estaban viendo. Y este es uno de los puntos importantes de esta metodología. Lo que se dieron cuenta es que no linealidades no le hacen nada a esto. Por eso es interesante como ventana para ver otras cosas, porque justamente estamos deshaciéndonos de algo que no sabemos modelar muy bien, que son las no linealidades. Entonces, no te puedo dar más detalles del artículo, pero podemos revisarlo juntos y ahí está, de alguna forma demostrado con un toy model cómo no se habla, pues. No generan el mismo tipo de corrimiento, no generan corrimiento en este aspecto. Mi pregunta es, si entendí que lo más valioso del trabajo del momento es observar por primera vez estas situaciones. Pero luego tengo una pregunta parecida a la de Axel, cuando pones la tabla esta de las letras, como, digamos, la pregunta es si ya con lo que tienes podrías elegir el modelo cosmológico que va a medir las observaciones. Dijiste que tenía 6 parámetros, ¿no? Al principio. Y esa sería otra pregunta. ¿Esta beta junta todos los parámetros o no tiene nada que ver? ¿Cuál sería el modelo entonces que a partir de este momento tendrías por ahí de muchos modelos? Ok. Este modelo de 6 parámetros tiene n efectivo fijo. Eso quiere decir que está fijada el número de familias de neutrinos. Esto sería como las que están aquí. El lado contrario. Ya pasé la tabla. Bueno, en la tabla, ese sería el modelo lambda CDM. Ya cuando tiene una cosita aquí, es una extensión de lambda CDM. Estás dejando libre el parámetro en efectivo, que ya es una de las muchas potenciales extensiones de CM. Entonces, de alguna forma, cuando se hacen estos análisis observacionales, siempre se acota el modelo estándar de 6 parámetros, donde hay muchas cosas fijas, no solo esto, y se hacen extensiones de a veces 2 parámetros. Análisis separados pueden variar muchísimos más parámetros. Puedes encontrar en la literatura modelos con 12 parámetros en lugar de 6, o sea, el doble de parámetros. Obviamente estás expandiendo el espacio de parámetros, las cotas se van a hacer más pequeñas, tienes más espacio donde moverte. En este escenario minimalista, pues, no sé, o sea, no sé si respondí a tu pregunta. Y otra cosa que quería decir, bueno, ya no, se me olvidó. Yo tengo una duda sobre la velocidad del sonido que nos muestra aquí. ¿A qué está asociado? Porque una vez el desacoplamiento, pues siempre nuestra partícula de frecuencia va a ser por dos la velocidad de centro. Esa velocidad que tienes asociada es como un promedio de plasma o algo así. Esa velocidad del sonido. Tengo por aquí la expresión de la velocidad del sonido. ¡Wow! ¿Qué pasó? Ahí está la velocidad del sonido. Esta es la expresión completa. ¿La ves de allí? No. Entonces, depende pues básicamente de la proporción entre bariones y radiación que tenemos, rho gamma. Esto antes es algo que va a estar variando. No, o sea, yo les dije aproximadamente es esto, porque gamma deja de ser importante en algún punto en este proceso o está decreciendo, rho gamma, pero es una función. El tiempo. Es la aproximación, tiende a eso cuando rho gamma
deja de ser importante. Bueno, tengo otra duda. Este experimento que ustedes hacen tiene una relación con lo que hacen en el supercambio o cómo se produce. Bueno, la relación directa es, está detectando neutrinos, ¿no? Entonces, estamos viendo diferentes tipos de neutrinos. Los neutrinos que estamos viendo aquí no son los mismos neutrinos que están generados allá. Entonces, bueno, sí, no sé. No son los mismos porque no vienen del universo temprano. O sea, simplemente no estamos midiendo los neutrinos reliquia. Cuando haces el análisis de Hansen Effective Libre, ¿sabes más o menos qué valor te da? ¿Qué valor me da en efectivo? No tengo ahorita el dato. Seguramente no es 20, seguramente es muy cercano a la ondecilla. A lo que das especialmente, ¿no? Sí. Okay. Otra cosa que no me quedó muy claro, hay una forma, no sé, digamos, intuitiva de ver por qué el shift de los neutrinos a un espectro determinado. Seguramente que sí, pero no es algo que yo te pueda contestar, es algo que es puramente... O sea, la forma en cómo fue determinado fue utilizando Monte Carlos, varías en efectivo y ves qué tipo de huella tiene en el espacio de K. Puedes mapear exactamente haciendo... el modelado, sí tiene que ver con el momento, pero no es algo que yo te pueda explicar con las manos. Probablemente alguien que haga física de partículas te pueda explicar eso desde un punto de vista más fundamental. Es algo que toca bastante la física de partículas. Ese es el tratamiento estadístico, pero mi punto es porque no es constante en cada tipo, ¿no? Sí, Vale. te lo dejo pendiente, te lo explico, no sé, lo investigo y te lo explico. Bueno, tuve ninguna pregunta adicional y creo que ya todos tienen hambre. Así es que me gustaría agradecerle nuevamente a Mariana.